Mi nombre es Magdalena, y a mis 81 años, arrastro el peso de un secreto que he custodiado por más de 50 años, un secreto que ha contaminado cada aspecto de mi existencia. Actualmente resido en soledad en una casa que ya no siento como mi hogar, un lugar donde las plantas languidecen sin flores y las fotografías exhiben rostros que han perdido la sonrisa. La quietud es mi constante compañera, un silencio que me ha envuelto desde que tengo memoria, como una sombra persistente que me acompaña incluso a la luz del día. Las personas que me cruzan en la calle me saludan con la cortesía habitual, me ven como una anciana más del vecindario, una señora tranquila, de pocas palabras, que camina lentamente hacia el mercado o se sienta al anochecer en su silla de mimbre a contemplar el paso del tiempo. Sin embargo, nadie sospecha que en mi interior habita una niña atrapada, una niña dañada que nunca experimentó la infancia, una niña a la que le arrebataron todo, antes de que pudiera comprender el significado de poseer algo. Aunque el tiempo haya avanzado y las personas relevantes ya no estén presentes, incluso si la memoria de aquellos involucrados se ha desvanecido con la edad o la muerte, siento una necesidad apremiante de compartir esta historia. Si muriera sin hacerlo, una parte esencial de mí permanecería estancada, como una herida abierta que nunca sanó. No busco la compasión ni anhelo ser el centro de atención, no deseo recibir lástima ni ser objeto de piedad. Revelo esto porque la carga del silencio se ha vuelto insoportable, el dolor acumulado durante tantos años se ha transformado en un veneno letal. Si no lo exteriorizo ahora, me corroerá por dentro. Cuento esto porque he pasado toda mi vida atormentada por la pregunta sobre la paternidad de mi hija. A pesar de lo increíble que parezca, ignoro la respuesta. No la supe entonces y sé que nunca la sabré, pues cuando el abuso se extiende simultáneamente del padre y el abuelo, se alcanza un punto en el que se pierde la capacidad de discernir quién cometió qué atrocidad. Comprendes ahora que ambos te utilizaron, que ambos te destrozaron, que se intercambiaban miradas cómplices, como si un acuerdo infernal los uniera, y tú, la víctima sacrificial. Crecí en una aldea diminuta, de esas donde solo hay una iglesia, una escuela y una plaza donde todos se conocen, no por nombre sino por apodos. En mi infancia las mujeres eran silenciadas, obligadas a la obediencia. Los hombres eran los que dictaminaban, los que gobernaban, los que vociferaban, los que agredían, los que dominaban. Mi madre, sumisa y resignada, era una de esas mujeres que ya llegaban quebradas desde su niñez. Ignoro si alguna vez experimentó alegría genuina, si alguna vez se echó a reír con ganas o si alguna vez ambicionó una existencia diferente. De ella solo evoco su mirada ausente, sus manos trémulas y el aroma a maíz y leña que la envolvía, un perfume melancólico. Mi padre, un hombre adusto con un bigote poblado y una voz que resonaba en las estancias. Cuando hablaba, todos se acallaban, hasta los perros. Y cuando bebía, casi de manera constante, sus palabras se transformaban en golpes y sus puños, en oscuridad. La figura que más temor me infundía era mi abuelo paterno, un hombre de edad avanzada con la mirada opaca, dientes amarillentos por el tabaco y manos heladas como el acero. Residía con nosotros desde que yo tenía 6 años, recluido en una habitación en la parte trasera de la casa, donde se balanceaba en su mecedora, cuyo crujido resonaba como un lamento constante. Aunque murmuraban que sufría de demencia senil, que su memoria flaqueaba y que era solo un anciano desvalido, yo era consciente de que él recordaba cada detalle, especialmente cuando me llamaba con esa voz suave que solo utilizaba conmigo. Me sentaba en sus rodillas y acariciaba mi cabello, para luego deslizar sus manos como si buscaran algo perdido. Sabía que aquello estaba mal, que algo oscuro se escondía tras sus gestos, pero también comprendía que si lo revelaba, nadie me creería. ¿Quién daría crédito a una niña de 8 años en un pueblo donde los hombres eran venerados y las niñas eran consideradas posesiones? Los domingos concurríamos a misa y nos arrodillábamos frente al altar, sumisos y expectantes. Con los ojos inundados en lágrimas, contemplaba la imagen del Cristo crucificado, implorando a Dios que me llevara consigo, que me permitiera morir en un sueño profundo y eterno, sin despertar jamás, pues cada amanecer marcaba el regreso del infierno. En ocasiones el horror provenía del abuelo, otras veces de mi padre, y en ocasiones de ambos.
Recuerdo noches en las que sus voces, ahogadas en humo de cigarrillos, resonaban en el patio, intercambiando risas sobre asuntos que mi joven entendimiento no alcanzaba a comprender. Luego uno de ellos, o en ocasiones los dos, entraban sigilosamente en mi habitación. Nunca pronunciaban palabra, nunca se dignaban a mirarme a los ojos, simplemente hacían lo que les dictaba su perversidad, y se marchaban como si yo fuera un objeto inanimado, una posesión, un mero receptáculo. La frecuencia de estos actos crueles es incalculable, la memoria se perdió en la repetición del dolor. Mi cuerpo, desde una edad temprana, dejó de pertenecerme, y mi mente aprendió a escapar a lugares seguros. Me visualizaba flotando, serena, en un río adornado con flores, convertida en un ser invisible. A veces me pellizcaba la piel para verificar si aún sentía, si aún estaba viva. En ocasiones deseaba con todas mis fuerzas dejar de existir. El día después era aún peor, debía sentarme a la mesa a desayunar y fingir que nada había ocurrido, que todo era normal, mientras mi madre, con una sonrisa forzada, servía café. Mi padre leía el periódico con indiferencia y mi abuelo tarareaba una melodía alegre, ajeno a todo. Nos habíamos convertido en actores de una obra de teatro siniestra, donde cada uno conocía a la perfección su papel y nadie osaba salirse del guión establecido. La primera vez que me vino la regla, ignorante de lo que sucedía, me encerré en el baño aterrorizada, convencida de que me estaba desangrando y muriendo. Mi madre, con una voz fría y distante, sin siquiera mirarme ni ofrecer ninguna explicación más allá de lo esencial, me aclaró lo que ocurría. Esa noche mi padre entró en mi habitación antes de lo normal y por primera vez sentí un pánico real, porque algo en su mirada había cambiado, ya no era solo violencia, sino deseo, y esa revelación me sumió en una vergüenza tan profunda que deseé que el suelo se abriera para tragarme. A partir de ese momento supe que ya no era una niña a sus ojos, sino una mujer, y eso, lejos de tranquilizarme, lo hacía todo aún más horrible. Cuando descubrí que estaba embarazada, apenas tenía 15 años. Dejé de sangrar de repente, comencé a sentir náuseas y a vomitar, y mi cuerpo se hinchó de forma alarmante. No conté nada, me fue imposible. Mi madre, al notar los cambios en mí, rompió a llorar, algo que nunca había presenciado antes, pero en lugar de preguntar, me llevó con una partera que vivía lejos del pueblo, no para interrumpir el embarazo, sino para ocultarme. Fui enviada a la casa de una tía durante meses y cuando regresé, ya era madre de una niña, una hija cuya paternidad desconocía, dudando si era fruto de mi padre o de mi abuelo. Esa niña me observaba con la misma inocencia que yo tenía cuando era pequeña. Desde entonces mi vida ha sido una larga espera, esperando que alguien preguntara, esperando que alguien escuchara, esperando que esta carga desapareciera. Sin embargo, el tiempo no cura lo que se silencia, sino que lo entierra más profundamente. Por eso, con la voz entrecortada y las manos marcadas por el paso de los años, hoy les revelo mi historia, porque no quiero morir sin que se conozca la verdadera persona que fui, porque no fui solo una madre o una abuela. En mi infancia me arrebataron todo, y creo que merezco que mi verdad se escuche al menos una vez. No fue una imagen, ni una melodía lo que reabrió esa herida. Tampoco fue un sueño, ni una fecha marcada en el calendario. Fue una carta antigua que descubrí por casualidad mientras ordenaba el armario del cuarto de los recuerdos, ese pequeño espacio al final de la casa donde guardo objetos preciados y olvidados. Allí, entre cajas llenas de ropas de bebé, zapatos de personas fallecidas, cuadernos de recetas pasadas de moda y sobres con sellos postales de antaño, encontré un sobre de papel amarillento, dirigido a mí y escrito con una caligrafía que reconocí al instante. Era la letra de mi hija. Carecía de fecha, pero por la forma en que trazaba las letras y la manera de expresarse, deduje que tendría entre 20 y 25 años cuando la escribió. El sobre no estaba sellado, nunca fue enviado. Debió dejarla olvidada en algún lugar, y con el paso del tiempo, la carta se extravió entre objetos antiguos. Temblorosa, la desdoblé. La misiva iniciaba con una sentida disculpa. En ella, me explicaba que no deseaba lastimarme, pero que había asuntos que necesitaba comprender,
ideas que la atormentaban desde siempre. Me cuestionaba si alguna vez había experimentado el amor, si amé a su padre, si él había fallecido o nos había abandonado, si era alguien conocido o si simplemente desapareció sin dejar rastro. Rememoraba cómo siendo niña inventaba relatos para justificar su ausencia, un marino engullido por el mar, un soldado caído en combate, un joven cobarde incapaz de asumir sus obligaciones. Sin embargo, ya en su madurez, me confesaba que comenzó a intuir algo más siniestro, algo de lo que nadie osaba hablar, algo que se manifestaba en el silencio con el que yo evitaba sus interrogantes. Directamente me interrogó sobre la identidad de su padre. ¿Era un familiar cercano? ¿Acaso un secreto que provocaba vergüenza? ¿Era esa la razón por la cual yo siempre me mostraba esquiva, evitando sostenerle la mirada cuando evocábamos el pasado? Las manos me temblaban mientras leía sus palabras, la letra se volvía más urgente y desesperada conforme avanzaba. Me suplicaba que le revelara la verdad, que no deseaba partir de este mundo sin conocer sus orígenes, que necesitaba desentrañar su historia para poder construir la suya propia. Sentada en aquel cuarto pequeño y empolvado, con la carta arrugada entre mis dedos y el corazón destrozado, comprendí que ya era inútil, que era demasiado tarde. Nunca respondí a esa carta, no porque no quisiera, sino porque me era imposible. La verdad es que lo ignoro. Nunca lo supe. Nunca pude confirmar si fue mi padre o mi abuelo quien me embarazó. Nunca descubrí quién de los dos sembró en mí esa semilla amarga que germinó en una vida. Y fue justo en ese instante, con la carta desplegada sobre mis piernas, cuando algo profundo en mi interior se rompió por enésima vez. Hasta ese día yo había aprendido a convivir con la incertidumbre constante, sintiendo un nudo persistente en la garganta, la vergüenza punzante y la rabia hirviente, junto con la culpa por no haber resguardado mejor a mi hija de la carga de una historia que no le pertenecía. Sin embargo, jamás imaginé que ella, desde joven, también cargaba con la misma duda. Leer lo que había escrito en negro sobre blanco con su propia letra, fue como recibir una bofetada del pasado que creía sepultado. Fue entonces cuando comprendí que debía hablar, que a pesar de que nadie más me escuchara, a pesar de que mi hija ya no deseara saber, y aunque las palabras llegaran tarde, yo necesitaba contarlo, porque esa carta reveló algo que siempre había temido, que el silencio no protegía a nadie, que guardar secretos no salvaba a los demás, solo los hacía más pesados. Mientras yo me esforzaba por protegerla del horror, ella creaba los suyos propios. Y eso es peor, porque lo que se imagina sin nombre duele de manera diferente, sin forma, sin límite. Cuando una verdad es silenciada, se transforma en un veneno que se transmite de padres a hijos, como una enfermedad del espíritu que se hereda. Tras leer la carta, la falta de sueño me atormentó durante días. Soñaba con los rostros de mi padre y mi abuelo. En un sueño, ambos reían sentados a la mesa, sirviéndose café, como si nada fuera diferente, y yo, embarazada y callada, observaba desde una esquina, ignorada. En otro sueño, mi madre entraba en mi habitación, tapándome la boca y susurrando: «No digas nada, hija, olvida». Despertaba empapada en sudor, con el pecho oprimido y los ojos llenos de lágrimas. Durante el día, me movía por la casa como un espectro sin rumbo. Me sentaba frente al espejo observando las arrugas, las manchas en la piel, el cabello blanco, preguntándome qué quedaba de la niña que fui. La carta me transformó, no me trajo la paz, pero me reveló que la herida aún sangraba. Me percaté de que durante mucho tiempo había interpretado el silencio como una expresión de amor, creyendo que al no expresar mis verdades, protegía a mi hija, al mundo y a mí misma. Sin embargo, comprendí que no era amor, sino miedo. Un miedo paralizante a las críticas, a los juicios ajenos, al temor de ser vista como indigna, culpable o como una madre deficiente. Ahora entiendo que el miedo, aunque se disfrace de amor, es inútil, y que el silencio, lejos de ser una protección, es una cárcel. Durante años me aferré a la esperanza de que mi hija, algún día, me formularía la misma pregunta, quizás sentadas en la cocina, tomando café, con la valentía de mirarme a los ojos y decir: «Mamá, cuéntame la verdad». Me preparé para ese momento innumerables veces.
Practiqué respuestas, ensayé palabras y visualicé cómo reaccionaría, pero ese momento nunca llegó. Cuando finalmente recibí aquella carta, era demasiado tarde. Ya no vivía conmigo. Éramos dos extrañas que solo mantenían contacto telefónico en ocasiones especiales como cumpleaños y Navidad. Algunos podrían argumentar que exagero, que fue en otra época, en otra cultura, que no se podía hacer nada, pero eso no disminuye la gravedad de la situación. Aunque antes esto fuera algo que se veía con frecuencia, eso no justifica mi silencio ahora. Lo que viví no fue una simple historia de pobreza ni de falta de educación, fue una historia de abuso, de traición y de cobardía. Y lo más duro de soportar es que nadie intervino. Todos estaban al tanto de algo. Todos presenciaron algo, pero nadie rompió el silencio. Mi madre especialmente debió protegerme. Ella debió sacarme de esa casa, pero prefirió ignorar la situación. Eligió preservar las apariencias, la tranquilidad, la rutina. Y no la odio, la he comprendido con el tiempo. Ella también fue una víctima. Posiblemente ella misma tuvo que callar cuando era niña. Quizás también fue utilizada por ese mismo padre. Quizás creía que el silencio era la única manera de sobrevivir. Pero una cosa es sobrevivir y otra muy diferente es vivir. Yo no viví, simplemente existí como una sombra, como un objeto que se mueve solo cuando lo empujan. Y ahora, en esta vejez que siento cercana al final, deseo que mis palabras tengan un propósito, que alguien, en cualquier lugar, las escuche y comprenda que no está sola. Si atraviesas una situación similar, no tienes por qué guardar silencio. Si alguien te toca sin tu permiso, sin importar si es tu padre, abuelo, hermano o esposo, la culpa no es tuya. Tú no eres la persona impura, ni la que debe sentir vergüenza. La vergüenza es de ellos, la carga es suya. Tú solo debes hablar, y si nadie te cree, habla más fuerte, grita hasta que te escuchen, porque el silencio no salva a nadie, solo nos consume lentamente. En mi casa la rutina era tan predecible como el amanecer, a las 6, el cacareo de las gallinas en el corral y el crepitar de las brasas en la estufa de leña rompían el silencio. Mi madre se levantaba antes que todos, siempre con la misma bata de algodón descolorida, comenzando el día con la mirada baja y la espalda encorvada, como si cada noche el colchón le recordara todo aquello que era incapaz de olvidar. Con la costumbre me levantaba en la penumbra, moviéndome con la ligereza de una pluma para no perturbar el silencio de la casa, pues a mis escasos años ya entendía que cualquier sonido, por mínimo que fuera, podía ser malinterpretado y generar tensiones. Me refugiaba en un rincón del comedor y observaba a mi madre preparar el café matutino, siempre con la mirada fija en la cafetera, sin dirigirme una sola mirada ni pronunciar una sola palabra. Sentía con una claridad casi palpable que las palabras eran un tabú en ese hogar, como si la simple acción de hablar fuera una transgresión, una amenaza latente al frágil equilibrio en el que nos movíamos. Las únicas voces que rompían esa regla no escrita eran las de los hombres, la de mi padre, grave, directa y cortante como el filo de un cuchillo recién afilado, y la de mi abuelo, ronca y burlona, quien, con cada frase, transformaba cualquier comentario en un chiste macabro, aun cuando no tuviera esa intención. Tendría yo en ese entonces 9 o 10 años, y ya tenía la dolorosa certeza de que mi cuerpo no era mío. Había aprendido por instinto de supervivencia a cruzar mis brazos sobre el pecho cada vez que alguien se acercaba a mí. Tenía claro que debía evitar el contacto visual con cualquiera de ellos, que al sentarme debía cerrar las piernas con firmeza y que una risa demasiado sonora sería silenciada. Comprendía que al agacharme a recoger algo del suelo, sentiría miradas pesadas clavándose en mi espalda, y por mucho que intentara ser invisible, no lograba encontrar un rincón seguro en la casa. Al final del pasillo, en una habitación que olía a la mezcla rancia de tabaco añejo, sudor seco y orina, dormía mi abuelo, un espacio donde pasé noches particularmente sombrías. A veces me llamaba con una voz dulce, fingiendo ternura, como si genuinamente se preocupara por mí, como si tuviera algo bueno que ofrecerme. Me decía que era su nieta favorita, que tenía las manos suaves, que parecía un ángel.
Me sentaba en sus rodillas mientras me contaba historias improvisadas, cuentos de ríos mágicos, de niñas que se transformaban en palomas blancas. Mientras mi voz intentaba articular palabras, sus manos no cesaban su recorrido. Comenzaron a deslizarse inquietas por mi espalda, descendiendo luego por mi cintura, para finalmente rozar mis muslos. Yo, petrificada, permanecía inmóvil, conteniendo la respiración y clavando la mirada en el suelo. Ya había comprendido la inutilidad de oponerme. Nadie vendría a rescatarme. Si gritaba, nadie me escucharía. Si lloraba, él se burlaría. Después me pedía silencio, justificando su actuar con la tristeza que le causaría a mi madre si se enteraba, afirmando que aquello era un secreto entre nosotros, una práctica común entre abuelos y nietas predilectas. Mi padre, en cambio, no recurría a la sutileza. Desprovisto de palabras amables o tiempo para disimular su monstruosidad, su presencia, en los momentos de sobriedad, se asemejaba a una estatua de piedra que observaba todo con desaprobación. Pero cuando la embriaguez, cada vez más frecuente, tomaba posesión de él, su sombra se proyectaba por los pasillos, convirtiéndose en una amenaza palpable. Me acechaba en la cocina, en el patio, en el gallinero, en el baño. Siempre encontraba una excusa para quedar a solas conmigo. Constantemente encontraba la manera de tocarme accidentalmente, una mano en el hombro que se demoraba y apretaba más de lo normal, la falda levantada con cualquier excusa. A los 10 años, yo ya sabía cómo apretar los dientes con fuerza para evitar las lágrimas. Sabía cómo morder mi lengua para no gritar. Entendía que en esa casa, el sufrimiento debía ser ocultado, como una carga silenciosa, una cruz invisible. Mientras tanto, mi madre se movía por la casa como un espectro, sin interactuar con nadie. Nunca supe con certeza si estaba al tanto de lo que ocurría, aunque en el fondo siempre sentí que sí lo sabía. La veía cerrar los ojos con fuerza cada vez que mi padre pronunciaba mi nombre. La veía detenerse en la puerta de la habitación de mi abuelo al escuchar mi voz. La veía encogerse en la cocina, como si esperara un golpe que nunca se materializaba físicamente, pero que igualmente le causaba dolor. Ella también había sido una niña, también había convivido con ese hombre que era su padre. Quizás a ella también la habían lastimado. Tal vez por eso ya no tenía voz, ni energía, ni esperanza. Quizás la falta de protección que sentía provenía de la misma carencia que experimentó ella, ya que nadie la había resguardado. Pero yo era una niña, y las niñas no comprenden las razones, solo perciben la ausencia de la mirada materna, la falta de un abrazo, la imposibilidad de ser salvadas. Recuerdo una noche en especial. La lluvia caía con fuerza y el estruendo de las gotas contra el techo era tan intenso que por un instante albergué la esperanza de que me protegiera, que el agua me hiciera invisible. Me acosté fingiendo dormir. Cerré los ojos con fuerza y recé, aunque hacía tiempo que la fe me había abandonado. Rogué por mi cuerpo, por mi alma, por mi inocencia perdida. Entonces escuché los pasos. Eran pesados, lentos, como si el suelo se resistiera a soportarlos. Mi puerta se abrió lentamente emitiendo un chirrido agudo. No pude identificar a quién pertenecían los pasos. Ya no distinguía entre mi padre y mi abuelo, la diferencia había perdido importancia. Sentí la colcha moverse, el colchón hundirse, y una mano áspera posarse sobre mi pierna. Apreté los párpados con más fuerza, y me mordí el labio con vehemencia. Deseé morir. Cuando se marchó, no derramé una lágrima. Me desplomé sobre la cama, sintiendo el peso de la noche anterior, y aguardé pacientemente la llegada del alba. Después me aseé con agua helada, un intento inútil de limpiar también el tormento que me carcomía, y me dirigí a la escuela, aparentando una normalidad que no sentía. En ese lugar, el ambiente no era más favorable. Yo era la sombra silenciosa, la que rara vez emitía sonido, la que divagaba en sus pensamientos, la que jamás alzaba la mano para responder, la que exhibía ojeras profundas y caminaba encorvada, arrastrando los pasos. Los profesores me reprendían por mi falta de concentración,
por la suciedad de mis cuadernos, por mi incapacidad para aprender. Mis compañeras me evitaban, murmurando que despedía un olor extraño, que mi mirada delataba locura. Ignoraba cómo actuar, había dominado el arte de la invisibilidad, pero incluso esa cualidad parecía irritarlas. Y eso, precisamente eso, me angustiaba, el miedo a salir a la calle, a ser observada, a que descifraran mi sufrimiento. Me sentía impura, asqueada de mí misma. Odiaba mi cuerpo, detestaba mis piernas, aborrecía mi cabello. Cada vez que me miraba al espejo, anhelaba ser alguien diferente. Concluía que si era tan despreciable, tan repugnante, era porque lo merecía. Porque si no me sucedía esto a mí, porque nadie intervenía, porque Dios no escuchaba mis súplicas, cada noche se transformaba en un campo de batalla interno. Me acurrucaba aferrándome a la almohada como si fuera mi único escudo, y me cubría por completo con la colcha, incluso en las noches calurosas de verano, buscando un refugio inútil. Al escuchar el sonido de pasos cerca de mi habitación, contenía la respiración, esperando que se alejaran. Si la voz de mi padre me llamaba, la parálisis me invadía, dejándome inmóvil en la cama. Cuando los golpes de mi abuelo en la puerta resonaban, fingía estar enferma, esperando que esa mentira me salvara de lo que temía. A veces mi actuación funcionaba, pero muchas otras no. Mi cuerpo comenzó a manifestar los estragos de mi tormento interno, fiebres inexplicables, mareos punzantes, episodios de vómitos desgarradores y dolores agudos en el vientre. Me llevaron ante curanderas que diagnosticaron sombramiento, un espíritu roto, y me sometieron a rituales con baños de ruda, albahaca y agua bendita. Nadie consideró llevarme a un médico, nadie se atrevió a profundizar en la raíz de mi sufrimiento. Todos prefirieron aferrarse a la creencia en el mal de ojo, una explicación más simple que afrontar la dolorosa verdad. Finalmente una noche no pude más. Escapé de la casa y caminé hasta la orilla del río con una piedra pesada en la mano, con la intención de lanzarme, de dejarme arrastrar por la corriente y desaparecer. Me senté en la arena mojada y por primera vez en semanas, rompí a llorar. Lloré con la intensidad de algo que se rompía por dentro, pero al final, no me lancé. Ignoro la razón exacta, posiblemente por miedo, quizás porque aún deseaba vivir, anhelaba secretamente que alguien me rescatara, conservaba una tenue esperanza. Aquella noche fue la última vez que me dirigí a Dios en oración. Regresé a casa con los zapatos empapados y el corazón en pedazos, más destrozado que nunca. Nadie se percató de mi ausencia, nadie se preocupó por saber dónde había estado, y esa indiferencia, ese vacío, me hirió más profundamente que cualquier agresión física. No puedo precisar cuándo, pero en algún momento comencé a comprender que mi vida no era como debía ser. No hubo un momento definitorio, ni una escena específica, ni una frase reveladora que lo cambiara todo de golpe. Fue más bien como una niebla que se disipa lentamente, revelando un panorama que antes permanecía oculto. Un despertar lento y doloroso que sospecho, se inició el día que vi a mi prima Rosario llegar al pueblo con sus hijos. Rosario, hija de la hermana de mi madre, vivía en la gran ciudad, en la capital, donde la gente caminaba con prisa y las mujeres usaban pantalones y reían sin reservas. Al llegar a la casa, Rosario, acompañada por sus 3 hijos con sus cabellos limpios y bien peinados, ataviados con ropas de colores vivos, captó mi atención. Noté una expresión diferente en sus ojos, una mirada que no había visto antes, como si estuviera observando algo que yo no podía percibir. Durante la cena, mientras mi padre con su voz habitual conversaba, Rosario, a diferencia de todos nosotros que agachábamos la mirada, lo observaba directamente, lo cual me perturbó. Después de cenar, me solicitó que la acompañara a dar un paseo por el pueblo. Caminamos en silencio por un tiempo, hasta que me preguntó si me encontraba bien. Respondí afirmativamente como siempre lo hacía. Ella me miró, sonrió con tristeza y comentó que tenía los mismos ojos que mi madre cuando era joven, hermosos pero llenos de miedo. Sin previo aviso, me abrazó con un abrazo cálido y firme, de aquellos que no requieren permiso. Me quedé inmóvil sin saber cómo reaccionar, pues nadie me había abrazado de esa manera desde mi infancia.
Rosario no añadió ninguna palabra más, pero esa noche no logré conciliar el sueño. Permanecí con la vista fija en el techo, experimentando en mi cuerpo la sensación de ese abrazo, una especie de quemadura suave, como si algo dentro de mí se hubiera agitado. Fue entonces por primera vez cuando comencé a cuestionarme si todo lo que vivía era verdaderamente normal, si todas las niñas eran tocadas por sus abuelos, si todas las madres evitaban la mirada de sus hijas, si todos los padres entraban en las habitaciones de sus hijas por las noches. Comencé a observar mi entorno con una mirada diferente, a escuchar cosas que antes pasaba por alto. En la escuela, una compañera relató que su padre le había obsequiado una muñeca, lo cual me sorprendió tanto que estuve a punto de preguntarle el porqué. Para mí, los padres no daban regalos, sino órdenes. En la plaza vi a una madre acariciando el cabello de su hija, y sentí una punzada en el pecho. Pensé que quizás eso era lo que se suponía que debía sentir. Empecé a observar a otras familias como si fueran escenas de una película de la que no formaba parte, y me di cuenta de que mi realidad no era igual a la de los demás, que lo que yo vivía no era vida, sino una condena. Un día, mientras me encontraba lavando la ropa en el arroyo, observé a una mujer del pueblo, una joven vecina recién casada. Noté que tenía moretones visibles en sus brazos. Las otras mujeres presentes susurraban entre ellas, comentando que su esposo era un hombre violento. Yo las observaba, escuchando sus conversaciones con aparente indiferencia, como si la agresión física fuera un aspecto normal del matrimonio, como si el sufrimiento formara parte de las responsabilidades conyugales. Una furia indescriptible me invadió, una rabia que surgía de la incomprensión ante el silencio general, ante la pasividad, ante la aceptación tácita de esa situación. Me percaté entonces de que esa misma rabia era la que yo había reprimido durante años, esa que me asfixiaba al mínimo contacto físico indeseado y que me forzaba a permanecer en silencio. Fue en ese momento cuando por primera vez, la idea de escapar se arraigó en mi mente. No sabía dónde ni cómo, pero la certeza de que de permanecer allí, terminaría destruida, ya fuera por la muerte, la locura, o ambas, me aterró profundamente. Sin embargo, esa misma sensación de temor me infundió una nueva fuerza, porque hasta ese instante me había resignado a creer que no existía otra alternativa, que esta era mi única realidad. Y esa pequeña pero persistente idea, ¿puedo irme?, se convirtió en un faro de esperanza. Fue como si una fisura o una grieta profunda se abriera en el muro de piedra de mi encierro. Poco tiempo después, husmeando en el polvoriento depósito de la escuela, descubrí un libro antiquísimo, desgastado por el tiempo. Era un libro de cuentos, uno cualquiera, sin nada que lo hiciera destacar. Sin embargo, contenía una historia que me cautivó, la de una niña que, con un coraje inquebrantable, huyó de su hogar en busca de su madre desaparecida. En el relato, la niña atravesaba montañas imponentes, entablaba conversaciones con árboles sabios y dormía en cuevas oscuras y misteriosas. Finalmente, en un desenlace agridulce, la niña lograba encontrar a su madre, aunque transformada en un delicado pájaro. El cuento, a pesar de su tristeza, rezumaba valentía. Lo robé, lo oculté y lo leí todas las noches, como si cada palabra fuera una plegaria que me brindaba esperanza. Cada frase me acercaba un poco más a la certeza de que existía otra vida, un mundo diferente al que me tocaba vivir. Fue también en esa época, mientras me sumergía en ese mundo de fantasía, cuando noté que mi cuerpo ya no respondía de la misma manera. Comenzaron los mareos punzantes, los vómitos incontrolables y la repentina ausencia de mi ciclo menstrual. Al principio, aterrada, creí que una enfermedad maligna, algo oscuro y perjudicial, había crecido dentro de mí, y lamentablemente no estaba equivocada. Con 15 años y el vientre abultado, portaba un secreto profundo e irresoluble, un enigma cuyo origen me era incierto. Desconocía la identidad del padre, la noche precisa, si fue mi abuelo o mi padre, una sola vez o muchas, con ira o con ansia, ya nada importaba. Era un hijo del terror, un fruto del silencio. Me pregunto cómo no enloquecí, o tal vez sí, y simplemente aprendí a convivir con esa locura. Quizás la locura fue mi salvación.
Repetía una y otra vez en mi mente que ese bebé era inocente, ajeno a toda culpa, que era mío y solo mío. Me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla, pues si no fuera mío, si perteneciera a ellos, no podría amarlo. Y yo sentía la imperiosa necesidad de amar algo, incluso si era la consecuencia de lo que me había destrozado, necesitaba amar algo que fuera completamente mío. Cuando mi madre descubrió mi estado, no dijo palabra, simplemente me condujo a una partera. No hubo preguntas ni lágrimas, solo una frase: te quedarás con tu tía unos meses. Y así fue. En el pueblo, nadie supo lo que me ocurría, nadie se interesó por mi situación, nadie quiso indagar en mi secreto. Me ocultaron como si fuera una mácula, una afrenta, como si yo fuera la única culpable. Pero yo conocía la verdad, la llevaba grabada en mi ser, en mi piel, en mis huesos, en el crecimiento silencioso y sin felicidad de mi vientre, en el oscurecimiento de las noches, en la pérdida de los sueños. Y fue allí, en medio de esa profunda tiniebla, donde entendí que si anhelaba sobrevivir, debía luchar. Desconocía el cómo, pero ya no podía aceptar mi destino. Los meses que pasé refugiada en casa de mi tía se mezclan en un único y extenso día gris. No salía, no conversaba con nadie, no tenía un espejo donde reflejarme. Las horas transcurrían mientras observaba desde la ventana a las gallinas picoteando el suelo, al viento agitando las hojas del árbol del patio, a un mundo que parecía avanzar sin mí. El embarazo progresaba transformando mi cuerpo, y cada día me resultaba más difícil recordar cómo era mi vida antes de que todo esto sucediera. En ocasiones, con la mirada perdida y la boca apretada, me pasaba la mano por el vientre, no como un gesto de cariño, sino con una aceptación cansada, similar a quien se resigna a una llaga que nunca termina de cicatrizar. La tía Rosa Alba se comportaba conmigo de manera correcta, pero sin demostrar ningún afecto. Nunca hacía preguntas, jamás mencionaba al bebé. No me tocaba, se limitaba a dejarme la comida servida, asignarme las tareas del hogar y, al caer la noche, desearme las buenas noches con una voz distante, como si le hablara a una extraña que no permanecería mucho tiempo en la casa. Era evidente que mi presencia era una carga, una fuente de vergüenza que se intentaba ocultar bajo mantas y silencio, un secreto que debía ser guardado celosamente hasta que dejara de ser un problema. Las primeras contracciones se manifestaron una madrugada. Me despertó un dolor sordo y persistente en la zona lumbar, acompañado de una presión intensa en el vientre, una sensación completamente nueva para mí. Con dificultad, me arrastré hasta la cocina, encorvada por el dolor, y apenas tuve fuerzas para llamar a mi tía. Ella se levantó sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento. Llamó a una partera del vecindario y me ordenó que me acostara sobre una colchoneta en el suelo. Las contracciones se sucedían como olas incesantes, cada una más fuerte que la anterior. Grité un grito que escapó de mis labios sin mi consentimiento, con una voz ajena, desconocida para mí. Era como si mi cuerpo se partiera en dos, como si algo dentro de mí se desgarrara, como si la muerte me abrazara con cada espasmo doloroso. El tiempo se estiró, las horas se hicieron una eternidad, y perdí la noción de cuánto duró ese tormento. Al final solo retengo en mi memoria el llanto de la criatura, un sonido fresco que resonó en el aire como el tañido de una campana, anunciando un cambio irreversible. No quise verla, cerré los ojos con fuerza, girando la cabeza en señal de rechazo. No pregunté su sexo, no deseaba saberlo, solo anhelaba un sueño profundo, un sueño prolongado de días interminables, un sueño del que no tuviera que despertar jamás. Pero desperté y allí estaba ella, una niña con la piel morena, unos ojos grandes y penetrantes y un cabello oscuro y sedoso. Mi tía me la entregó en brazos, sin mediar palabra. Sentí su peso ligero, su calor que irradiaba vida, su fragilidad, y por un instante el miedo me atenazó. No el miedo a ella, sino el miedo a lo que podría sentir, porque no sabía si sería capaz de amarla, porque no sabía si en sus rasgos encontraría los de mi padre o los de mi abuelo, y si sus rostros se reflejaban en el suyo, cómo podría abrazarla. Luché contra el asco para besarla.
Pero al abrir los ojos y ver que eran idénticos a los míos, me sentí vulnerable y entendí que ella era parte de mí, una parte intacta, una semilla que había germinado a pesar de la adversidad. No la amé al instante como en los cuentos de hadas, pero en ese momento surgió algo diferente, un compromiso silencioso, la promesa de que ella no sufriría lo que yo había sufrido, que yo sería su protección, su defensa, su fortaleza, incluso a costa de mi propia vida. Meses después, regresamos al pueblo. Nadie hizo demasiadas preguntas. Se corrió la voz de que me había ido a trabajar con una familia en la ciudad, que me habían tratado bien, y que la niña era hija de un hombre que se había enamorado de mí y luego había desaparecido. Una historia simple, cómoda e inofensiva, y como todas las historias convenientes, fue aceptada sin cuestionamientos. Regresamos a la casa de mis padres compartiendo techo con mi madre, cuyo rostro, antes vivaz, se había marchitado prematuramente, reflejando una vejez que no correspondía a su edad, y con mi padre, un hombre taciturno que me dedicaba escasas palabras, pero cuyo silencio continuaba siendo un peso, una sombra amenazante. También vivíamos con mi abuelo, cuyo cuerpo se deterioraba lentamente, la memoria difusa y fragmentada, pero que aún me observaba con esa sonrisa ladeada que me provocaba náuseas. Mi hija, a quien podía llamar así sin sentir la punzada de antaño, crecía fuerte y curiosa, con una inteligencia que deslumbraba y un cariño que me conmovía. Era una sombra, un reflejo de mí, me seguía a todas partes y me llamaba con su dulce voz, una melodía constante. Yo intentaba compensar todas las carencias de mi propia infancia, le prodigaba atención, cuidado, caricias, cuentos antes de dormir y canciones de cuna. Sin embargo, el miedo me acechaba, me paralizaba en ocasiones. Si mi padre la abrazaba, sentía un nudo en el pecho. Si mi abuelo le dirigía la palabra, la piel se me erizaba, y la vigilaba constantemente. Dormía con ella y cualquier sonido, el más leve, me despertaba. Impulsada por la certeza de una amenaza latente, me transformé en una protectora implacable, una centinela alerta, un perro guardián feroz. Conocía su potencial destructivo, reconocía sus orígenes insidiosos, y entendía que si yo no velaba por la seguridad, nadie más lo haría. En medio de esa obsesión constante por la vigilancia, me aislé gradualmente de todos, de mis hermanos, quienes, ya adultos, abandonaban el pueblo, de mi madre, con quien solo intercambiaba palabras esenciales, y de mis amigas de la infancia, que no comprendían mi transformación, mi falta de risa y de alegría en las festividades. Me convertí en una sombra prematuramente envejecida, una figura casi invisible, pero observada con desconfianza por todos. Susurraban que la ciudad me había corrompido, que ahora era hosca, amargada y orgullosa. Sin embargo, nadie conocía la verdad, nadie se atrevía a indagar. Y aquellos que vislumbraban algo prefirieron el silencio. Los años transcurrieron y mientras mi hija crecía, la soledad y el vacío se profundizaban en mi interior. A medida que ella crecía, pasando de ser una niña a una adolescente y luego a una mujer, revivía mi propio sufrimiento, pero esta vez como espectadora. Cada vez que se arreglaba para salir, la ansiedad me consumía por dentro. Cuando alguien le dirigía palabras amables en la calle, sentía el impulso de gritarle que huyera, que no confiara, que los hombres no son de fiar, que incluso los más cercanos pueden ser peligrosos. Pero me reprimía, me mordía la lengua, no quería envenenarla con mi dolor, no quería convertirla en una víctima más. A pesar de mis esfuerzos por aparentar normalidad, por cumplir con mis roles de madre, mujer y vecina, siempre había algo que me delataba, una mirada, un silencio, una reacción desmedida. Mi hija percibía que yo no era como las demás madres, que no permitía que nadie la cuidara, que me preocupaba en exceso, que solía llorar a solas y que evitaba hablar del pasado. Un día, siendo ella quizás de 17 años, me observó fijamente y me preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca me hablas de mi papá?». La pregunta me dejó paralizada. Me quedé paralizada, sin saber qué responder. Le solté que era una historia triste, prometiendo contársela algún día. Aunque ella no me presionó, sentí su incredulidad, supe que a partir de ese momento comenzaría a armar su propia versión,
una donde yo era la embustera, la miedosa, la que guardaba secretos. Tal vez lo fui, quizás aún lo soy, porque a veces para sobrevivir, hay que escoger entre la verdad y la tranquilidad. Y yo elegí sobrevivir, pero ese precio, ese costo silencioso, se acumuló como una deuda en mi alma, una que aunque nadie la reclame, siempre está presente, recordándome que vivir a medias no es vivir. El tiempo con su implacable crueldad, primero se llevó a mi abuelo. Falleció en su cama un domingo por la mañana, mientras dormía. Nadie lloró abundantemente. Mi madre ordenó un ataúd humilde y lo enterraron sin ceremonia religiosa, sin ofrendas florales, sin discursos. Yo no asistí al cementerio. Permanecí en casa con mi hija, contemplando por la ventana cómo el cortejo fúnebre se alejaba lentamente. Una calma inusual me invadió, no era felicidad ni siquiera alivio, sino una sensación de vacío, como si una presencia oscura se hubiera marchado, dejando tras de sí un olor persistente en el ambiente. Su fallecimiento no representó justicia, ni limpieza, ni redención alguna, simplemente selló una puerta sin abrir ninguna nueva. Con el tiempo mi padre comenzó a deteriorarse físicamente, su cuerpo se deformó, sus brazos perdieron fuerza y su voz se apagó. Una trombosis lo dejó postrado, confinado a una silla y al silencio. Ya no podía levantar la mano, ni proferir insultos, pero sus ojos, aún vivos, observaban todo. Falleció unos años después, casi en silencio, como si el mundo ya no recordara a Sel. No sentí tristeza, solo una resignada aceptación, ya está, uno menos. Uno que no podrá seguir haciendo daño, sin embargo, su sombra seguía presente en mí como una astilla clavada que se resistía a ser extraída. Pero quien más tiempo resistió fue mi madre, que se fue debilitando, encorvando y volviéndose más silenciosa. Con el paso de los años, la memoria comenzó a fallarle. Primero el recuerdo se manifestaba en fechas inconexas, luego en nombres susurrados, seguidos de fragmentos de vivencias, retazos del pasado, pero nunca la historia completa. Ese pasado que ella se negaba a compartir, era palpable en la manera en que mis ojos se encontraron con los suyos, en su reacción al sentir mi presencia, en el silencio denso que nos aislaba, a pesar de los años compartidos. Un día al llegar a mis 60 y tantos, con ella rozando los 90, percibí la cercanía del final. La hallé en la mecedora, la mirada extraviada, los labios resecos. Con voz casi imperceptible me pidió agua, se la di, la ayudé a beber, y tomé asiento frente a ella. Sin vacilar, lancé la pregunta que me había atormentado toda la vida. Sin gritos, sin lágrimas, sin acusaciones, solo le pregunté con la voz firme pero serena: «Mamá, ¿tú sabías lo que me hacían? ¿Sabías lo que me hacía papá? ¿Qué hacía tu padre?», pregunté, y el silencio se prolongó tanto que temí no haber sido escuchada. Luego percibí el ligero temblor en su barbilla, la forma en que sus dedos se entrelazaban con fuerza. Un silencio tenso, casi palpable. Y entonces, sin siquiera mirarme a los ojos, pronunció con voz apenas audible: «Lo sabía». No hubo lágrimas, ni disculpas, ni explicaciones. Simplemente esas dos palabras: «lo sabía», flotando en el aire como una toxina sutil. No necesitaba más información. En ese instante comprendí que mi sufrimiento no fue producto de la ignorancia, ni de la negligencia, ni de la ceguera. Fue una elección deliberada, eligió protegerse a sí misma, su estabilidad, su miedo. Me abandonó a mi suerte y esa decisión fue mucho más dolorosa que todos los actos de crueldad que había soportado. Porque uno espera la crueldad de los hombres, el daño provocado por ellos. Pero una madre, se supone que una madre está destinada a proteger, y la mía me entregó con las manos impolutas. Me puse de pie sin mediar palabra. No grité, no la insulté ni busqué consuelo, simplemente salí de la habitación y me senté en el patio, bajo el mismo árbol donde solía jugar cuando era niña. Mi hija hacía ya muchos años que había rehecho su vida lejos de mí, con su propia familia y sus responsabilidades. Nunca le revelé la totalidad de mi pasado, solo fragmentos, aquellos que consideré menos dolorosos de escuchar. Ella respetuosamente nunca insistió en saber más, y aunque eso me causó un profundo pesar,
también lo comprendí. Cada persona enfrenta sus propias cargas, y por primera vez en mi vida, sentí que no podía soportar más la mía. La misma semana, mi madre falleció plácidamente mientras dormía. Su partida, como la de tantos, pareció no dejar rastro, como si la vida se desvaneciera sin rendir cuentas. La sepulté sin ningún tipo de ceremonia. Estuve sola, con una pala y un sepulturero silencioso. No sentí tristeza, sino una rabia tranquila, una indignación tan profunda que ya no me quemaba, solo me oprimía. Porque al final, todos se fueron llevándose sus secretos consigo. Todos abandonaron a otros para que recogieran los escombros de sus vidas, y yo finalmente, estaba exhausta de esa tarea. Esa fue mi ruptura definitiva. No hubo llantos ni confesiones dramáticas, solo la convicción de que nadie vendría a rescatarme, de que nadie más hablaría por mí, y que si no revelaba mi verdad, esta historia se repetiría en otro ser, en otra niña, en otra casa sumida en el silencio. En la soledad que ahora me envuelve, con el silencio de los pasos que ya no resuenan y solo el tic-tac del reloj, y el canto de los pájaros como compañía, comprendo que el dolor más profundo no residió en el abuso mismo, ni en el terror que la noche traía consigo, ni siquiera en las cicatrices físicas. Lo que verdaderamente me atormentó durante años fue el silencio, ese que me obligaron a guardar, el mismo que adopté como una herencia, el que me consumía por dentro cada vez que, ante la pregunta de alguien sobre mi bienestar, forzaba una sonrisa y respondía, bien, ese silencio que me impedía sostener la mirada de mi hija, cuando sus ojos reflejaban mi propio sufrimiento. Ese silencio que me arrebató la oportunidad de expresar mi necesidad de afecto. Fue ese silencio, la más pesada de todas las cadenas. Hoy la vejez se manifiesta en mi cuerpo, en mis huesos, en mis ojos que ya no enfocan con la misma claridad, en mis manos temblorosas y en la memoria que a veces me abandona, dejándome desorientada en la cocina, sin recordar mi propósito. Sin embargo, algo permanece indeleble, algo que se aclara con cada nuevo amanecer. Siento la necesidad imperiosa de compartir mi experiencia, porque no soportaría morir con este peso en el alma, sintiendo que todo lo que viví fue inútil, y que mi existencia se diluyó como una sombra. Durante años la duda me atormentó, debí haber hablado, denunciar, huir, la pregunta se repitió tantas veces que la respuesta se desdibujó. Quizás en aquel entonces no tenía otra alternativa, o tal vez sí la había, pero yo no la vi. Ahora lo crucial no es lo que debí hacer, sino qué hacer con lo que queda, esta voz desgastada, pero firme, estas palabras que brotan del dolor, no del odio, este testimonio que no busca justicia, porque el tiempo ha pasado, sino comprensión. No espero la aprobación universal ni el perdón de quienes me juzgan. Solo anhelo que una mujer, una joven, una madre, me escuche y sepa que no está sola, que no es culpable de lo que le sucede, que el abuso no es justificable, que el silencio no protege y que el miedo no define su futuro. Hoy camino lentamente por los pasillos de mi hogar, sintiendo una calma que antes no conocía, libre del temor a intrusiones. Aunque por un hábito arraigado, todavía cierro la puerta de mi habitación de vez en cuando. Me despierto a veces empapada en sudor con el eco persistente de pasos que ya no resuenan en este lugar. Mi cuerpo guarda la memoria y la niña que fui atemorizada, permanece en mi interior, esperando que alguien le asegure que todo está bien. No estoy segura de poder ofrecerle esa certeza, pero intento consolarla compartiendo mi historia, verbalizando secretos que guardé durante tanto tiempo. Esa niña merece ser escuchada, ser amada, saber que sobrevivió, y mi hija, que ha construido su propia vida lejos de mí, ahora es madre. A pesar de la distancia física y emocional que no se llena con simples llamadas, siento su amor y sé que intuye lo que oculté. Cuando me habla con cariño, cuando se preocupa por mis necesidades, siento que está sanando algo que durante mucho tiempo, ninguna de las dos supo expresar con palabras. Aunque no te lo conté todo, un día encontrarás esta carta, este cuaderno, este testimonio, y entonces entenderás. Aunque no me abraces ni me digas nada, yo sabré que mis palabras no se perdieron, que alguien las leyó, que algo cambió en tu interior. Ya no me importa lo que el pueblo diga, ni que me acusen de ser una madre fría,
una mujer difícil o una hija ingrata. Ya no me duelen los juicios de aquellos que nunca quisieron comprenderme. Lo que realmente me duele es haber creído durante tantos años que mi valor dependía del silencio, de la obediencia ciega y de la necesidad de aparentar. Hoy finalmente sé que fui fuerte no por soportar en silencio, sino por seguir luchando por la vida, por no repetir los errores del pasado, por no permitir que le hicieran a mi hija lo mismo que me hicieron a mí. Esa fue mi victoria más preciada, una rebelión silenciosa y personal. Y ahora, cuando llegue el momento de mi partida, quiero cerrar los ojos con la paz de haber hablado, de no haber sepultado este dolor, como tantas mujeres hicieron antes que yo. Quiero que mi voz resuene en este lugar, no con tristeza ni queja, sino como una señal de alerta, un abrazo que llega demasiado tarde, un susurro que le diga a otra mujer: yo pasé por esto y logré superarlo y tú también puedes hacerlo. Sí puedes.